Trascendencia, la revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero, más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, soy Francisco Rocha. Gonzalo Rosero no nos está acompañando los días viernes. Todavía faltan pocos viernes para que continúe con su labor informativa. Y en esta mesa de diálogo para viernes estamos saludando aquí en estudios ya al doctor César Montúfar y vamos a conectarnos con la asambleísta doña Cintia Viteri para tratar el tema de la ley de comunicación, sus reformas, sus planteamientos. Lo que dijo ayer el superintendente de comunicación o de la información, el señor licenciado Carlos Ochoa, sobre el proyecto de ley, sobre la ley. Y entonces iniciamos con este tema que ha motivado algunas otras inquietudes de varios sectores. Y para eso, como el doctor César Montúfar, mientras fue asambleísta, lideró, diría yo, el grupo, participó en la comisión que debatió, que tuvo, incluso en la lucha, tuvo el acierto de frenar, digamos, un buen tiempo la imposición de esta ley. Al fin y al cabo salió la ley, pero estuvo ahí. Al saludar al doctor César Montúfar le diría, ¿cree usted, doctor Montúfar, bienvenido, buenos días, que era necesario plantear un proyecto de reformas y tan puntual como el que ha planteado doña Cintia Viteri? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un saludo a todos los amigos y amigas de Radio Democracia. Me parece que la reforma que plantea la asambleísta Cintia Viteri al artículo 64 de la ley topa un tema central, topa un tema medular de la ley, que es aquel a través del cual la Superintendencia de Comunicación, al establecer sanciones, genera un clima, diría yo, de vida o muerte, de sobrevivencia, de supervivencia a medios de comunicación que comienzan a ser sancionados recurrentemente y que a la primera, segunda, puede poner entre comillas, reincidencia de alguna falta administrativa, de las faltas administrativas específicamente establecidas en la norma, corren el riesgo realmente de desaparecer. Entonces me parece que esta reforma, que es una reforma puntual, es una reforma importante, porque me parece que a través de ese artículo, de una u otra manera, es que se consolida ese clima de presión, ese clima diría, coerción desde el Estado en función de lograr precisamente lo que la ley busca, que es el control de la comunicación, el control de la opinión pública. Eso no quiere decir, y me parece que de ninguna manera, Cintia también fue parte de la Comisión de Comunicación cuando en el periodo pasado batallamos porque esta ley no se apruebe, y además se logró que no se apruebe porque en los 4 años no se aprobó. Cintia está evidentemente absolutamente en esta misma línea. Eso no quiere decir, decía, que ese sea el único artículo que debería ser cambiado. Me parece que en ese punto el superintendente Ochoa está sencillamente haciendo uso de algo que él suele hacer con mucha frecuencia, que es con sarcasmo tratar de burlarse de quien no tendría por qué burlarse, que son asambleístas, que son legisladores. Y en ese caso, la ley tiene que ser más bien derogada. Es decir, si uno piensa cuál es el camino, claro, evidentemente en este momento no hay condiciones, pero esta ley tiene que ser derogada. Esta es una ley que tiene un elemento central, una visión central, que ahora además que se intenta... El objetivo que se ha ido cumpliendo. Que se ha ido cumpliendo y que ahora busca que se consolide como una norma constitucional, que es el transformar un derecho, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión en un servicio público. Entonces yo creo que el artículo que Cintia está buscando reformar es importantísimo, es medular. Pero muy coyuntural, entonces. No es coyuntural, ¿no? Porque me parece a mí que a través de ese artículo es que se crea este contexto de miedo, de chantaje a los medios de comunicación, en donde se pone en juego su propia supervivencia. Y creo que, pero eso no quiere decir
que esta ley no sea una ley antidemocrática, una ley que vulnera un derecho fundamental y que la única salida es que esta ley sea derogada. Evidentemente en estas condiciones de la Asamblea Nacional no, pero yo creo que el momento que tengamos verdaderamente una Asamblea Nacional, creo que esa deberá ser una de las primeras decisiones de un nuevo legislativo. El superintendente Carlos Ochoa el día de ayer en su comparecencia que además fue simultánea con doña Cynthia Viteri, sostenía esto sobre ya el concepto global de la ley. Lastimosamente, la reforma planteada por la asambleísta Cynthia Viteri, contrariamente a lo que sería deseable, no recae en un aspecto de la ley que pueda garantizar a los ciudadanos una mayor o mejor protección de sus derechos, sino que, en un intento de proteger, y quiero reiterar en esto, un intento de proteger los intereses económicos de los medios de comunicación que tienen como práctica recurrente difundir expresiones discriminatorias. En efecto, la propuesta que nos formula la asambleísta Cynthia Viteri consiste en desproteger a las personas o al menos disminuir su protección en los casos, como dice la ley, que se viole reiteradamente su derecho constitucional a no ser discriminado. Hacer esto no solo sería inconstitucional, sino que además implicaría la violación del principio de progresividad en la protección de los derechos fundamentales establecidos claramente en el numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el cual toda regresión respecto del alcance y contenido o de los mecanismos de protección de un derecho humano constituye una clara violación de tal derecho. Exa FM. Sí, bueno, estas son una parte de la intervención del señor superintendente Carlos Ochoa, del señor licenciado Ochoa. Está ya en línea telefónica doña Cynthia Viteri, asambleísta, ponente de este proyecto de reformas. Al saludarla, doña Cynthia, buenos días, Francisco Rocha le saluda. Está con nosotros en esta mesa de diálogo el doctor César Montúfar. Él recordaba hace un momento que usted también participó en la comisión que trató la ley de comunicación y dieron una batalla fuerte. Una primera reflexión que yo había dicho al preguntarle al doctor Montúfar era si es conveniente comenzar a legitimar esta ley con un proyecto puntual, ¿no es cierto? Y además acabamos de escuchar al señor licenciado Ochoa decir que lo que se está defendiendo es la parte económica de los medios. Buenos días, doña Cynthia. ¿Cuáles las motivaciones entonces para este proyecto? ¿Le parece a usted que lo puntual era esencial este momento? Bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Mire, el proyecto fue presentado de esa forma para parecer justamente inocuo y que sea calificado por el CAL y que se pueda abrir una puerta que ha estado cerrada 2 años. Es decir, la discusión de la ley de comunicación. Cabe resaltar que nosotros, encabezados por Luis Fernando Torres, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad de toda la ley. Eso por un lado. Acá queríamos abrir la discusión dentro de la Asamblea Nacional y en efecto lo calificaron, en efecto fue a la comisión y se abrió la discusión nuevamente sobre el tema en la comisión respectiva. Dentro de la comisión ya plantea que además se incluya dentro de ese proyecto, y ya lo dejé ayer por escrito, todos los demás artículos que contenían la misma sanción. ¿Qué dice esta sanción? Que después de cada vez la sanción que le ponen en materia de reiteración a un medio de comunicación será el doble que el anterior, sin ningún límite, lo cual es confiscatorio, que se está aplicando ya en este momento y que busca, a mi criterio, quebrar a los medios de comunicación que no forman parte del monopolio que tiene el Estado respecto de los medios que maneja, los medios incautados, que dijo que en el 2008 que en 6 meses los iba a vender. Han pasado 7 años y las cosas siguen exactamente igual. A la par, dije en la misma comisión que apenas esto pase la urgencia del archivo, porque con toda seguridad va a ir al archivo, pero
Para eso van a citar nuevamente a la comisión, ahora al señor de la Cordicom y también a mí, con lo cual volvemos a abrir el debate, y también irá al pleno, con lo cual otra vez se abre el debate. Presentaremos como bloque un proyecto de derogatoria total de la ley de comunicación. La intención era volver a abrir una puerta que ha estado cerrada ya 2 años y que en ese debate junto con el señor Ochoa le pude demostrar primero que cuál era la intención real desde el principio del presidente de la República con los medios de comunicación al empezar a juzgar, a perseguir, a buscar que sean sentenciados a través de multas inmensas económicas, hasta por 500 millones todos los juicios que él planteó, incluyendo los de Miguel Palacios, que él era declarado por el señor Ochoa inimputable, es decir, que todo lo que él hacía, pese a que violaba toda la ley de comunicación permanentemente, no era sancionado, pese a que también habían denuncias, como por ejemplo la de Marta Roldós o la del señor Blasco Peña Herrera, y que fueron archivadas, y con el argumento más absurdo que se puede haber escuchado, que el presidente no es un medio de comunicación, cuando la ley dice que son los mensajes que se transmiten a través de un medio de comunicación. También demostré que el señor Ochoa jamás debió haber aceptado el cargo de sancionador, porque él sanciona, él también es parte, él es el que tramita, él es todo dentro de los procesos que se llevan a cabo en los medios de comunicación, presentando un video cuando les decía desde miserables o tontos útiles a los periodistas y medios que estaban en ese momento siendo parte del grupo que no les pertenecía al gobierno y que él sí era parte era periodista de un canal incautado. Le invito a permanecer en la línea asambleísta para poder seguir analizando esto en su comparecencia el día de ayer. Bueno, entonces, doctor Montúfar, esta ha sido una estrategia que la plantea, y yo me permito reflexionar también y le consulto a usted. Es una estrategia que puede darle al régimen argumentos como para decir todos estamos de acuerdo con que hacía falta esta ley. No, yo creo que no, me parece que lo que acaba de decir Cintia es muy claro. Creo que desde todo punto de vista los distintos sectores, actores democráticos del Ecuador, no solamente comunicadores, actores políticos, sino ciudadanos demócratas, estamos muy claros de que esta ley representa un claro retroceso en lo que tiene que ver con la garantía a un derecho fundamental. Y siendo así, evidentemente, la única vía, la vía que creo que el país tarde o temprano tendrá que seguir, insisto, cuando tengamos una verdadera Asamblea Nacional o una verdadera función legislativa, va a ser la derogatoria de esta ley y posiblemente, como conversábamos hace un momento, el reemplazarla con otros cuerpos legales. Por ejemplo, es necesario que exista una ley que controle, que limite, que regule la publicidad, la propaganda, la comunicación desde el Estado a los ciudadanos, para que las cadenas nacionales no tengan la duración, no tengan límite, tengan que no sean ilimitadas. Exactamente, no sean utilizadas como mecanismo proselitista para favorecer al partido de gobierno o a las autoridades que están en funciones. Habrá que posiblemente reemplazarla con una ley pequeña, puntual, que promueva los derechos de comunicación de distintas minorías que han tenido por diferentes razones de exclusiones en el ámbito comunicacional. Y habrá que, por ejemplo, también fortalecer la ley de transparencia para que la información del Estado sea una información que esté a disposición de los ciudadanos. Para eso habría que tal vez reformar y fortalecer la actual ley de transparencia, que casi está como un cuerpo muerto que no se cumple. Pero la derogatoria de la ley de comunicación me parece a mí que es una tesis en la que todos los actores democráticos del país estamos de acuerdo. Y el tema de la inconstitucionalidad que ha sido fallida varias veces en esto que se llama la Corte Constitucional. Porque sabemos que no tenemos realmente una Corte Constitucional, pero el señor Ochoa, me parece a mí, hace un momento lo escuchábamos, decía un argumento que es absolutamente falaz. Cuando se está en este momento planteando una reforma al artículo 64, que es el mecanismo a través del cual en este momento la Superintendencia de Comunicación ha puesto realmente
yo diría, una pistola en el pecho de muchos medios de comunicación, no sé cuántos, no sé si son cientos o si son ¿cuántos son? ¿A cuántos ha intentado someter por este? Él dice, se está intentando defender los intereses de los medios. Y creo que aquí hay una gran falacia, porque precisamente los grandes medios de comunicación sí tienen recursos para pagar las multas que se les impongan. Es decir, bueno, y esos también pueden entrar en una situación crítica. Pero y me parece que han entrado. Pero esta norma, a quien más perjudica es a los pequeños medios de comunicación. A los pequeños medios, por ejemplo, una pequeña radio, un pequeño periódico, hasta un pequeño canal de televisión, que a lo largo y ancho del país existen, y que a la primera o segunda o tercera multa ya están casi quebrados, o ya están quebrados. Entonces, es una falacia decir que intentar reformar este artículo significa defender a los medios, en contra del derecho de los ciudadanos. Aquí, me parece a mí, que cuando a través de estas normas, se pone en riesgo la supervivencia de un medio de comunicación, cuando un medio de comunicación quiebra, desaparece, muere, claro, pierde el medio, pero pierden los ciudadanos, porque pierden un canal más de expresión o de información que debe existir. Entonces, yo creo que ese argumento es absolutamente falaz y considero sí que la reforma puntual al artículo 64 es una reforma pertinente. Es pertinente. El licenciado Ochoa, superintendente, decía lo siguiente también con respecto a la vigencia de la ley. Quisiera expresar mi más sincera felicitación a la Asamblea y sobre todo al pueblo ecuatoriano por haberse dotado de una ley de comunicación que, aún para sus detractores más radicales, solo debe ser reformada en un breve párrafo. Eso demuestra, desde mi perspectiva, que aún esos detractores han entendido claramente la necesidad y la conveniencia de contar con esta ley orgánica de comunicación y ratificar su plena vigencia a efectos de proteger los derechos de las y los ciudadanos. Exa FM. Doctora Viteri, esta reflexión del superintendente llevaba al argumento que yo decía al inicio, ¿no? Es un poco legitimar, usted ya nos ha comentado que es una estrategia para volver a discutir, para poner en el plano y buscar incluso la posibilidad de reformar algo, como por ejemplo aquello que no tuvo dos debates y que consta en la ley, lo cual significa que la propia superintendencia se creó en el segundo debate. ¿Usted cree que hay la posibilidad a través de esta propuesta suya realmente de que la Asamblea trate y logremos conseguir que esta ley sea reformada lo más ampliamente posible? Bueno, un abrazo a César también a la distancia. Qué gusto volverlo a escuchar en un tema que él lideró durante bastante tiempo, que es el debate respecto de la ley de comunicación y cuál era la consecuencia si esta estaba en vigencia. Y justamente él acaba de tocar un punto que yo lo señalé dentro de la comisión. Las radios pequeñas, y pongo un ejemplo, una radio de Riobamba, La Prensa, fue sancionada con $5,000, más los gastos de abogados y movilización. La que la representaba, la señora Freire, dijo que se le hicieron 8.500, lo cual en su caso representaba, en algunos casos, varios meses de alquiler o sueldos de sus empleados. Tuvo que hacer un préstamo bancario para pagar esa multa y está justamente al pie del cierre. Ella misma denunciaba que en su misma ciudad habían antes 22 radios que tenían noticieros, 22 radios de la cual, el 80% tenían noticieros y que actualmente solo 6 quedaron con noticieros. Esa es la forma de ir cercando y acabando con los medios, primero con los pequeños, lógicamente, porque los quiebra multas que no se diferencian porcentualmente de los medios grandes. Y los medios grandes, les pongo un ejemplo, en este momento Diario Expreso, La Extra, tienen depositada una garantía bancaria de $250,000 en la Fiscalía.
lo que significa que la siguiente multa será de 500,000, la siguiente de 1,000,000, la siguiente de 2,000,000, la siguiente de 4,000,000, la siguiente de 8,000,000. Así es que la ley no tiene ningún límite, y el argumento del señor Ochoa diciendo que solo han recolectado durante estos años una cantidad de que se acerca a los $300,000 es absolutamente nulo, porque la pregunta ahí es, ¿y van a parar algún momento? ¿Tiene algún límite? Esas multas no las tiene. El Universo también está sancionado con 300, tiene una sanción pendiente que no la ha cobrado todavía la superintendencia, de 340 y pico mil de dólares, lo que significa que la siguiente sería alrededor de $700,000, y la siguiente $1,400,000, etcétera. El señor Ochoa no respondió tampoco la cuestión que usted acaba de plantear. La superintendencia jamás fue motivo de consulta popular. Se preguntó al pueblo ecuatoriano sobre un consejo de regulación. A él le inventaron un cargo en el cual calzaba perfectamente. Cuando se vio en los videos diciéndole miserables a los periodistas o medios de comunicación, o el perverso a Diario El Universo, o el reo convicto a los directivos de Diario El Universo, o tontos útiles a muchos periodistas que ya no están en los medios de comunicación, él no pudo responder. También le demostré con recortes. Cuando él, antes de la ley, el primo del presidente, el señor Delgado, demandó a Diario Hoy, y oh, qué casualidad, Diario Hoy desaparece, pero el primo Delgado también, pero del país, huyendo de la justicia. También le retiró los equipos a Vanguardia, a la revista Vanguardia, por alquiler, y oh casualidad, la revista Vanguardia desaparecido, pero el señor Delgado también, pero prófugo de la justicia. Todo tenía un objetivo. Ya en el 2012 el presidente de la República, y le enseñé el recorte, en una cita internacional señaló que la prensa debería ser una función del Estado más, tal cual la justicia. Y después el presidente dijo que él era jefe de todas las funciones del Estado, ergo también de los medios de comunicación y de la prensa, si esto llega al punto de las enmiendas donde se declararán a los medios de comunicación como un servicio público, con lo cual también demuestran que se equivocaron al reformar la ley, porque eso no constaba en la Constitución. Aquí hacemos las cosas al revés. Primero reformaron la ley y ahora quieren reformar la Constitución para ponerla acorde a la ley. El ser un servicio público significa que es el Estado el que lo proporciona, y además dentro de los principios de un servicio público está la uniformidad. Imagínese usted, como en la época de los nazis, la uniformidad en todo lo que se habla a través de los medios de comunicación. La ley siempre tuvo un objetivo clarísimo, y fue, el medio que no se convertía al monopolio estatal era quebrado, y eso es lo que continúa haciendo el señor Ochoa como verdugo de los medios de comunicación, un papel en el cual se esconde además en las audiencias, porque él sabe que siempre tuvo predisposición, que está prejuiciado, que tiene un juicio previo, que es un enemigo confeso de los medios de comunicación, que ahora él sanciona. Dice que no es juez, pero sanciona. Dice que no es parte, pero actúa de oficio. Se han convertido en dueños de la moral, de la fe, de las buenas costumbres, del bien y del mal del país. Nos dicen qué ver y qué no ver. Y le pongo un ejemplo más. A Teleamazonas la sancionan, por ejemplo, por un programa de lucha libre, pero el presidente de la República se da el lujo de decir que le va a pegar tal patada a un señor que tiene problemas neurológicos, Jaime Guevara, si mal no recuerdo que es el artista, que no se va a poder sentar sino de oreja. Y esto no le parece violento, contenido violento al señor Ochoa, y deja que el presidente diga lo que le da la gana, violando la ley de comunicación y sin sancionar a los medios que transmiten estos mensajes violentos. Con un adicional, yo mostré como un colegio de Quito particular mandaba de tarea los resúmenes de las sabatinas a los jóvenes. ¿Sabe qué es eso? Le estamos llenando la conciencia a los jóvenes de violencia. Ese programa debería estar en categoría C, solo para adultos, a 21 horas a las 6 de la mañana. Ese es el horario que ese programa debería estar. Además,
limitándose igual a lo que dice la ley de comunicación. La asambleísta Viteri, el señor superintendente también negó que el numeral 4 generara unas multas por $273,938, que además los 61 medios nacionales a mayo pasado ascendían un monto declarado por $513 millones. Entonces, decía él, no es verosímil ni razonable afirmar que la imposición de multas implique algún grado de desestabilización económica, de los medios. Y yo creo que tenemos también esta pongamos para que escuche el doctor Montúfar. Ahora, hablando de inflación, del tema económico, muchos dicen que el que llegue la... Dialoguista. Y ahí. A favor... No, bueno, hasta ubicar la parte esta, doctor Montúfar, la reflexión de doña Cintia Viteri nos plantea entonces que sí, esto nos va a permitir seguir con el debate, mantener y que no sea una consolidación y digamos que esté ahí la ley, que no va a moverse mientras esto dure. ¿Le parece esta una buena estrategia? Bueno, primero un saludo a Cintia y también un gusto enorme poder compartir con ella los tiempos, una discusión y un debate, y recordando los tiempos en la época, el periodo legislativo en que con Cintia trabajamos en la ley de comunicación o en contra de la ley de comunicación en la comisión, y Cintia tuvo un papel importantísimo en ese proceso. Yo creo que en realidad lo que está en juego, me parece a mí, por eso me parece importante la iniciativa de volver a poner sobre el tapete la discusión sobre la ley de comunicación, son las enmiendas constitucionales. La ley de comunicación ya establece que la comunicación es un servicio público. Y la Constitución la sigue teniendo como un derecho, la sigue proclamando como un derecho a la comunicación. Entonces aquí hay una contradicción. Por eso es que una de las enmiendas constitucionales precisamente es dar este paso regresivo, yo creo que inmenso, para este derecho transformarle en otra cosa, un servicio. Y ahí hay un tema que es fundamental, y por eso es que creo que sí es, como lo acaba de decir Cintia Viteri, fundamental el volver a este debate, que tiene que ver con las enmiendas constitucionales. Porque un derecho es algo que el Estado protege, mi derecho a pensar y expresarme libremente, el derecho de todas las personas. Y otra cosa es un servicio público. Un servicio público es una potestad estatal. Es algo que el Estado tiene que, si es que un privado lo va a producir o lo va a concesionar. Sí, lo tiene que regular. Es decir, entonces, fíjense la distorsión tan grande. ¿Cómo puede, pongamos un servicio público como puede ser el agua potable? ¿Sí? ¿Cómo puede medir entonces? Claro, evidentemente, el Estado tiene que regular para que el agua que los ciudadanos consumimos, ¿no es cierto?, tenga ciertas características, tenga ciertos niveles de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de el agua potable, ¿no es cierto? Otra cosa es la palabra, otra cosa es el pensamiento. ¿Cómo el Estado puede hacer lo mismo que hace con el agua potable al pensamiento, a la expresión, a la comunicación, a la información? Ese es el absurdo, y ese es el absurdo que se quiere constitucionalizar. Ese es el absurdo que está en la ley de comunicación, que por lo tanto la ley tiene que ser derogada, y que ahora quiere ser norma constitucional. Por eso es que los ciudadanos, ahora que estamos frente a las enmiendas constitucionales, debemos pensar la trascendencia que éstas tienen, el retroceso que significan, a dónde se nos quiere llevar. Y creo que en el tema comunicación realmente es escandaloso este retroceso que se quiere plantear. E insisto, el tema de cómo la superintendencia de comunicación, y lo decía Cintia hace un momento, fue algo que salió al final. Aquí hay un tema importante. Y es que durante todos los 4 años que en el periodo 2009-2013 debatimos la ley de comunicación, jamás apareció esa figura. Esa figura surgió planteada como una idea en el último debate. En el segundo debate, recuerdo que la planteó la asambleísta María Augusta Calle, habló de una superintendencia de comunicación, pero jamás fue una propuesta, jamás fue discutida en la comisión, jamás hubo un texto, estoy hablando del periodo pasado, jamás hubo un texto que dijera, vamos a constituir una ley de comunicación, que tenga una superintendencia de comunicación. Esta figura apareció al final. Apareció cuando ya terminó el periodo legislativo, cuando la Asamblea se reunió a votar
sobre un nuevo texto que salió casi por arte de magia y que jamás fue conocida ni en el segundo debate ni por la comisión cuando en los 4 años en que se iba construyendo el proyecto. Este texto. Entonces, realmente, por eso es increíble cómo ahora tenemos un superintendente de comunicación. En realidad se trata de una comisaría de medios y un comisario de medios y un consejo de comunicación que perdió las atribuciones sancionatorias que tenía en un inicio y esas atribuciones pasaron a la superintendencia. Yo creo que eso es importante porque también demuestra que en todo el proceso de aprobación de la ley se incumplieron un conjunto de normas y se violó el procedimiento legislativo. Por lo tanto, la ley no únicamente en términos de fondo debería ser dialogada, sino en la forma tiene muchísimas, o fue aprobada con muchísimas irregularidades. Creo que hemos ubicado la intervención de ayer del señor superintendente que decía lo siguiente. No es verdad, es falso de falsedad absoluta que la aplicación del numeral 4 del artículo 64 de la ley haya generado la imposición de multas por el monto de $273,938, como se insinúa en el documento, intentando justificar la reforma. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hasta la presente fecha jamás se ha generado una multa por la aplicación de esta norma, lo cual obviamente quita todo sustento fáctico a la propuesta de la asambleísta Cynthia Viteri. La fórmula que pretende implementar la asambleísta Cynthia Viteri para proteger el bolsillo de los medios de comunicación, que reiteradamente violan el derecho constitucional a no ser discriminado, es suprimir de la Ley Orgánica de Comunicación únicamente el último párrafo del artículo 64 que señala: medidas administrativas. La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas. Literal 4. En el caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. Demostrando que en la ponderación entre el dinero y los derechos, la asambleísta Cynthia Viteri hoy nos propone que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales. ¿Qué nos propone la asambleísta Cynthia Viteri? Que optemos por proteger el dinero y disminuyamos la protección de los derechos constitucionales, lo cual ustedes, señores asambleístas, saben que es totalmente inaceptable. Exa FM. Doña Cynthia, en esa parte del discurso los ciudadanos podrían decir, tiene razón, y yo decía, se desestabilizan económicamente los medios, ya nos decía el doctor Montúfar también, miren, sí, se puede ahogar, y usted refería el ejemplo, la radio en Riobamba. Este argumento del superintendente sobre una defensa a ultranzas más del capital que de los derechos, ¿le hace pensar a usted este tema? Mire, es a través de eso, justamente, del capital que mantiene los medios, que se ha provocado una autocensura en los medios de comunicación que perjudica la información que reciben los ciudadanos. Esa es la parte que no dice el señor Ochoa, y además confunde el planteamiento de la reforma, porque yo jamás he dicho que por esa norma se ha cobrado eso, no, he dicho que ha cobrado la superintendencia eso durante estos 2 años, pero existen sanciones están pendientes como algunas, ya le dije, altas, y esas le he mencionado 2, hay muchas más. Me imagino que en los medios pequeños todavía hay sanciones pendientes, pero las que se conocen pendientes realmente son estas 2 que tuvieron que depositar una garantía bancaria de 250,000 por un lado, Extra o Expreso, y por otro lado el Universo, que tiene pendiente una sanción de $340,000, claro, que el señor Ochoa debe decir por qué no la ha cobrado. Esa es otra cosa.
que digan al país cómo así esa sanción está todavía por cobrarse y no la ejecuta y no se ha puesto tan bravo, eso es algo que ustedes deben descubrir, no se ha puesto tan bravo y no ha recurrido a la Fiscalía para lo mismo. Y aquí el derecho que se está protegiendo es justamente el derecho del que habla el señor Ochoa, el derecho a estar informado. La gente tiene derecho a conocer. Aquí se ha producido una autocensura en los medios, al punto que los hechos que le son incómodos al gobierno, la gente no los conoce. Hechos de corrupción donde se va el dinero que debería ir directamente a la gente en obras y servicios. Hechos de personajes que también se han desviado de su accionar recto dentro de la función pública, que también le es incómoda al gobierno. Cada vez que un medio denunciaba un hecho, por ejemplo, como lo que sucedió con los contratos que hubo entre la familia del presidente con la presidencia de la República o con el Ejecutivo, estos periodistas no solo fueron enjuiciados, sino perseguidos, posteriormente salieron de los medios, así es que con todo esto está demostrado, además de los periodistas que también fueron acosados hasta el punto de salir de los medios, como la señora Inostroza, como el señor Ortiz, como el señor Gijón, el señor Palacios tuvo que huir del país. Todo esto queda demostrado como desde antes de la ley ya había autocensura y con la ley mucho más. Si usted ve los medios de comunicación, la mayoría se dedican a plantear temas que están relacionados, por ejemplo, con Crónica Roja o temas que no ahondan en investigaciones que están relacionadas con asuntos incómodos para el gobierno. Ese es el derecho que protegemos, el derecho de la gente a estar informado. Y la doble moral del señor Ochoa no apunta hacia todas las palabras discriminatorias en todo sentido que ha dicho el presidente de la República a través de los medios de comunicación en sus sabatinas contra personas juzgándolas o por su color de pelo o estatura o toda la serie de insultos que el presidente da a quienes considera opositores o la misma prensa, ¿no? Idiotas, corruptos, pequeños que no le dan ni al ombligo de los patuchos que son y que les va a dar una patada y etcétera, etcétera, al punto que se tuvo que retractar la última vez con la pelea, el desafío a puñetes que hizo al asambleísta Páez, ¿verdad? Todo eso no son para el señor Ochoa contenidos violentos, es más, para algunos colegios son cosas que los alumnos deben escuchar y hacer resumen como parte de su educación ciudadana. Doña Cintia, ¿usted qué esperaría entonces de este proyecto de ley? ¿Que le permitan el anexo que usted ha puesto ya por escrito, que está aquí? No, yo ya presenté el día de ayer que ¿sí? Todas las normas que contengan igual sanción, y las mencioné, sean también incluidas dentro del proyecto de ley, porque esta norma no solo está en ese artículo, está en más artículos, como le dije, la presenté de esa manera para que sea calificada y se abra la discusión. Y también dije en la misma comisión que una vez que sea archivada, porque el señor Ochoa ya pidió el archivo y la urgencia, el tratamiento de la norma es el archivo, pero esto irá al Pleno nuevamente y otra vez discutiremos, por lo menos en el Pleno, el archivo de esta norma. Se abrirá la discusión nuevamente de los derechos de la gente a través de la amenaza que tienen los medios de ser sancionados indefinidamente como una medida confiscatoria prohibida en el 323 de la Constitución. Eso no dice el señor Ochoa, él dice solo tanto, pero la pregunta es, ¿va a parar algún momento las multas? Señor Ochoa, ¿van a parar la duplicidad de las multas si usted, porque el mismo juez y parte considera que algún medio ha reiterado en alguna nota? No van a parar, son indefinidas mientras dure la ley, y si son indefinidas también las multas. Pueden llegar al monto que sean, y los medios por separado, no juntos como los hace el señor Ochoa, son multados, por separado, no los multan juntos. Así es que ese es el objetivo de haber presentado el proyecto, y el señor Ochoa jamás contestó respecto de su idoneidad para ocupar el cargo de sancionador y tramitador y procesador y parte de los procesos en los que se ha juzgado a los medios de comunicación que lamentablemente se han visto en la necesidad de autocensurarse por no caer las multas que dice la ley.
Con lo cual, lógicamente, impide que la gente esté informada. Ahí se está violando el principal derecho, uno de los derechos principales contenidos en la Constitución, el derecho a estar informados. Queremos agradecer a la doctora Cynthia Viteri Jiménez por haber compartido este diálogo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Sí. Igual, Cynthia, un saludo aquí desde Quito. Bueno, doctor Montúfar, entonces, esta es una puerta para debatir. ¿Le parece a ustedes, le parecía también legítimo? Yo debo decir que a mí, en cambio, me suena como una especie de legitimación de esta ley que puede dar argumentos al gobierno, decir, miren, lo que dice ya el superintendente, ¿no? ¿Les parece que solo hacía falta defender a los grandes medios? Y para que concluya esto, pero además, aprovechando su presencia aquí, usted tiene el Centro Democrático una reunión política hoy, de diálogo, de información, de debate. También le pediría que nos informe sobre el tema, pero concluya primero lo de la ley de comunicación. Bueno, creo que el tema de la ley de comunicación en este momento es supremamente importante por las enmiendas constitucionales. Yeah. Y creo que ese tema, por lo tanto, tiene que estar en la conciencia de los ciudadanos como un elemento principal, básico, fundamental de debate, porque es aquí en un caso muy, muy preciso cómo podemos ver el proyecto del gobierno va hacia limitar, conculcar los derechos de las personas y básicamente en un tema, en un ámbito que es fundamental, que es ese derecho de las personas a pensar, a informarse con libertad, a expresarse con libertad. Creo que este derecho es uno de los pilares, es una base, ¿no?, fundamental de cualquier sistema democrático. ¿Y por qué cree usted que los ciudadanos no terminan por entender Yo creo que lo entienden perfectamente. Piense todo lo que el gobierno tuvo que hacer para aprobar la ley de comunicación. Tuvo que incluso plantear una consulta escondiendo una pregunta entre muchas otras que eran tremendamente populares. La consulta popular de mayo del 2011 fue una consulta que tenía dos propósitos: meter la mano en la justicia y aprobar la ley de comunicación. Todo lo demás, lo de los toros, lo de los gallos, era sencillamente un relleno para poder aprobar esto. Y recuerde que incluso estuvo a punto de perder en Quito, en el tema de ley de comunicación. Hay preguntas, que no tuvieron mayoría. Ganaron con 5,000 votos, si es que podemos decir que ganaron, porque hubo... Pero mayoría sí, más de la mitad no tenían. No tenían, nunca tuvieron, por lo que nos indica que el pueblo ecuatoriano está muy consciente, está muy sintonizado con estas... en el tema comunicación, y es una batalla, otra batalla más en la que yo creo que el gobierno ha perdido. Ahora igualmente, miren, tienen que meter las enmiendas constitucionales y ahí ponen también el tema de la ley de comunicación y esta transformación del derecho en servicio público. Refiriéndome al tema que usted decía hace un momento, sí, efectivamente, la Centro Democrático, ha venido en los últimos meses trabajando en una propuesta. En una propuesta que nosotros la denominamos Programa de Transición a la Democracia. Este ha sido un trabajo interdisciplinario en el que han participado más de 30 expertos en distintos temas, y básicamente es una propuesta de plan de gobierno y agenda legislativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro? Es una especie de alternativa de poder al actual poder político. Absolutamente, es un programa político, es un plan de gobierno, una agenda legislativa que nos pone y plantea qué es lo que tenemos que hacer cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana salga del poder, que va a ser pronto, yo creo que va a ser en el 17. Porque siempre se dice la oposición no tiene propuesta, no han trabajado en una propuesta. No, sí hemos trabajado y aquí hay una propuesta que no es una receta. Lo que hemos hecho es más bien sistematizar un conjunto de ideas, de políticas, de cambios, de reformas, en perspectiva de que esta sea la base de debate programático de la oposición. Nosotros consideramos, y ese es quizá el elemento principal, que este documento tiene que ser una invitación un instrumento a la vuelta a las ideas, para que la oposición discuta temas programáticos y que a partir de allí logremos generar procesos unitarios de cara a las elecciones del 17. Solamente discutiendo temas programáticos, discutiendo propuestas, discutiendo políticas, discutiendo reformas y cambios legales,
va a ser posible que entonces la oposición pueda realmente articular. ¿La Así concertación ha invitado a otros sectores para este debate, doctor? Es exactamente ese es el tema. Estamos invitando a todos los sectores democráticos del país. Esperamos generar a partir de este programa de transición un acercamiento y un diálogo con sectores de izquierda, de centro derecha, en perspectiva de articular una propuesta mucho más poderosa. Esta es una primera versión de este programa. Pero ya esto le van a sumar también discusión de nombres que puedan llevar adelante esto, o primero es esto de un proyecto alternativo de poder y luego los nombres que ayudan también a consolidar, ¿no?, los proyectos políticos. Lo que busca este documento es un poco cambiar la lógica política en la que en este momento nos hemos envuelto, y es una lógica de solo responder a las provocaciones del gobierno. El gobierno nos tira constantemente, hace la agenda y es el que tiene la iniciativa. Entonces mañana el presidente crea una cortina de humo y por lo tanto reta a puñetes a un legislador. Pasado mañana dicen o hacen cualquier cosa. Y los sectores democráticos, los sectores de oposición, lo único que estamos es reaccionando frente a lo que hace a estas cortinas de humo que lanza el gobierno. Nosotros pensamos que es hora de que la oposición y los sectores democráticos tomemos la iniciativa y que nos sentemos de discutir programáticamente sobre el país del futuro y a partir de allí articulemos una amplia coalición que nos permita participar unitariamente en las elecciones del 17. Esa es la idea de este proyecto y hoy lo vamos a difundir, a presentar, a debatir con todos los sectores y esperamos que eso sea realmente un espacio de inicio de un proceso. ¿En dónde va a ser esto, doctor? Pero esto va a ser por todos los medios, esto va a ser Pero la discusión está abierta, la tienen ahora en... Sí, mira, aquí el punto fundamental, si me permite, Francisco, es generar un debate. Decir esto no es una receta, sino generar un proceso de discusión que nos permita avanzar hacia que la oposición deje de reaccionar frente al Ejecutivo y comience a discutir, a debatir propuestas. Muchas gracias. Gracias a usted y queremos agradecer a doña Cintia Viteri también en Guayaquil. Hemos debatido en esta mesa de diálogo el tema de la ley de comunicación y la propuesta de reformas. Enseguida volvemos con nuestro siguiente tema.